entonces debería grabarse, vamos a hacer el intento. Bueno, les cuento que el profe Roberto Rojo se está haciendo cargo de los teóricos, ¿sí? Y entonces, el lunes que pasó, hubo clase teórica. Si lo buscan en YouTube, Roberto Rojo, Política Educativa, debería aparecer. En el otro grupo había una chica que lo encontró al link y lo pegó ahí. Yo en un ratito, si no, también lo puedo buscar a ver si lo encuentro y se los pego. Como para que la que no pudo estar, porque la primera fue con Zoom y entramos solo 100, entonces ahora lo va a hacer por Meet para que puedan entrar todas las que quieran, todas las que quieran. Bueno, les saludo, les doy la bienvenida, muchas gracias por venir. Yo sé que la dinámica cuesta, y quería contarles un poco cómo vamos a trabajar hoy. Decirles que política educativa está como dividida en teórico y práctico. Los prácticos no son teóricos, en el sentido de que nos la pasamos los profes dando clase teórica, pero en este contexto un poco que son así, ¿no? Es decir, la clase de hoy, por ejemplo, es bastante expositiva. Yo quiero escuchar igual cómo pudieron avanzar con las lecturas, qué dudas hay, pero bueno, son clases al principio un poco cansadoras, yo lo sé, un poco densas, porque son un poco así, ¿no? Como más expositivas. Otra cuestión que quería decir era que las dos primeras clases, la anterior y esta, son bien de lo que vamos a trabajar en general en política educativa, es decir, las categorías, esto del campo disciplinar, la relación Estado-educación, Estado-sociedad, política pública, es decir, van a ser textos como el de Oxlack, por ejemplo, que es un texto de teórico, que son, decimos nosotros, de orden metodológico, es decir, sirven para que miremos los otros textos, para que miremos las otras realidades que vamos a intentar, diríamos, mirar en este recorrido de clases que vamos a tener juntas, ¿no? Juntos y juntes. Entonces, nosotros en política educativa vamos a analizar un periodo de larga duración que arranca de 1880 hasta la actualidad, un periodo que va a pasar por identificar la creación del Estado-Nación, identificar ahí los debates parlamentarios, la ley 1420, ubicar ahí qué pasa también con esa conformación del Estado y esa forma que adopta el Estado, qué concepción de derecho hay y qué relación de nación y de provincias. En ese sentido vamos a estar como mirando qué pasa con la crisis del 30, qué pasa con el peronismo, qué pasa con el desarrollismo, qué pasa con la dictadura, con la reforma de los 90, con el kirchnerismo, el macrismo y la actualidad. Es decir, política educativa va a mirar ese recorrido histórico, ese periodo de larga duración, mirando y haciendo hincapié en tres grandes ejes. Los tres ejes son el derecho a la educación, la concepción de Estado y la relación entre nación y provincias, ¿sí? Esto que yo digo lo van a encontrar en el TP, lo encuentran en la bibliografía, pero es importante que ubiquemos entonces que estas dos primeras clases son bien conceptuales para poder abordar todo eso con un poco la mirada que nosotros le vamos a proponer en estos encuentros, ¿sí? Tanto en el teórico como en los prácticos. Entonces, bien, hoy la idea es que podamos avanzar en estas conceptualizaciones, hacer un poco el recorrido de cuál es la relación entre el Estado y la sociedad y la educación, qué concepción de Estado vamos a estar, diríamos, trabajando en la cátedra, qué concepción de política educativa, qué dimensiones de la política, cuáles son las herramientas metodológicas de la política. Ahí se trabó. ¿Estamos hasta ahí o se trabó? ¿Estamos? Bien. Entonces, sí, estamos, bien, porque como están todos en negro, no los veo. No sé si están congelados o si están bien. Solo veo a Nahuel, y Nahuel se me había congelado, y entonces me preocupé. Bien. Vos, Nahuel, si se congela, me avisás, aunque sea por el chat, como para que yo no siga sola. Genial.
Bueno, entonces, ese caminito que vamos a hacer hoy es esta primera parte de conceptualizaciones y demás que es importante que podamos trabajar. Y por otro lado, vamos a mirar el TP, yo voy a compartir pantalla, vamos a mirarlo, las preguntas, vamos a ir explicando de qué se trata un poco cada pregunta, y la idea es que trabajemos con lo que pudieron leer, con lo que pudieron escribir, con las dudas que vayan surgiendo. ¿Pablo me tiene algo para preguntarme a mí o es a vos, Nahuel? Yo los veo a todos congelados, che. Qué desastre. ¿Ahí me ven? Profe, se congeló solo Nahuel. Ah, se congeló. Solo Nahuel, perfecto. Bien, bueno, el tema es que, claro, como están todos en negro y Nahuel es el único, entonces yo pienso que se congelaron todos. Bueno, lo perdimos, ahí va. ¿Ahí estás, Nahuel? Perdón, ¿me escucha bien ahí? Sí, yo te escucho bien. Profe, sí, por ahí es muy difícil porque a veces la imagen se traba y el audio sigue. Y que se trabe la imagen dificulta mucho por ahí a Pablo para que lo pueda ver, se pierden por ahí información. Consulta le hago, ¿esta grabación la sube a la PEDCO usted? Sí, sí. ¿Hoy mismo la sube después de hoy? Sí, o sea, la idea es subirla hoy, sí. Bueno, porque para por ahí optimizar y para que Pablo pueda acceder bien a esta información y a este conocimiento, yo prefiero interpretarle o sea, cuando vos subas la grabación de la clase, yo desgrabo la clase, la interpreto y ese video le mando a Pablo para que él pueda verlo en continuado. Perfecto, lo que a vos te parezca mejor. Listo, bueno, ahí se lo comento, nada, es por eso, él está en la clase, pero bueno, sucede esto que se traba mucho, particularmente hoy acá hay mucho viento y se dificulta. Sí, bueno. Acá pasa igual, sí, tal cual, sí, yo no sabía qué convenía. De hecho, la otra clase que tuve antes se grabó, y yo todavía no me avisa el mail que ya está para subir, en cuanto me avise lo mando. Sí, Nahuel, yo igual te doy mi celu ahora, si vemos que por alguna razón no se puede, no sube, yo hablo con vos, arreglamos cómo hacemos, de última te mando un texto de la clase y ese texto que llegue a Pablo. Buenísimo, profe, gracias. Dale, bueno, estamos en contacto. Ahora por chat te mando ahí el celu y entonces vos me decís, Débora, soy Nahuel de la Facu, bueno. Y entonces por las dudas que cualquier cosa no ande, ahí ya te lo mandé. Y quedamos nosotros en contacto para ver cómo hacemos. Perfecto, ahí lo grabo. ¿Sí, Pablo? ¿Te parece? Sí, está bien. Genial. Bueno, genial, Pablo. Igual, Nahuel, pasar el teléfono a Pablo también y que él de última me escriba y vamos viendo, Pablo, dale. Buenísimo. Bueno, gracias, profe. Estamos en contacto entonces. Dale, genial. Bueno, ahora se me va Nahuel y todas me quedan me queda Pablo, pero después si se va, me quedan todas apagadas y no sé si se escucha o no. Así que ustedes me van haciendo alguna que me haga si está escuchando o no. Bueno, disculpen lo anterior, pero bueno, es importante que podamos, ahí está Sol, que podamos, tratar de ser alojar a todos y que podamos, cursar todas como podamos, así que, bueno, ahí en esas cosas, por ahí un poco más de tiempo, sí, hoy hay mucho viento, así que por eso les estoy pidiendo como para que me digan si vamos, porque yo no sé si se les corta a ustedes o no, cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces, la clase de hoy yo les digo una cuestión que por ahí, volver a poner, ahí está. Entonces digo, que por ahí suena raro, pero bueno, en política es el teórico, tiene unas características, y el práctico otra. En este contexto es muy difícil que el práctico sea como suele ser en la presencialidad. Si alguna cursó,
sabe que, bueno, van los textos para acá, para allá, nos movemos, pasamos por entre los bancos, discutimos, digo, ¿no? Hay una cuestión de leen, en el práctico a veces alguna cosa si no llegaron a leerla, les damos ahí algunas cositas para leer, algunos párrafos para interpretar. Bueno, digo, tiene una dinámica que no es tan fácil de llevar a la virtualidad en un contexto como el actual. Entonces, política nos pasa eso. Nosotros ahora, estas 2 primeras clases son teóricas, como yo decía al principio, un poco que explican un poco el encuadre para mirar lo demás, este periodo de larga duración que yo comentaba, pero que necesitamos después tener algún tipo de feedback, ¿sí? Nada, ustedes verán después si pueden, la que pueda, cómo, pero nada, como para que piensen que la cursada de política, por lo menos en las comisiones, en la comisión de Débora, necesitamos poder escucharnos y que participen, digo, por ahí tenemos hasta para propuestas de que hagan alguna actividad videada, pero después, la clase que viene, ya arrancamos con, bueno, qué leyeron, qué dicen y qué preguntas hay, ¿sí? Está el teórico para explicar los textos, y en el práctico vamos a trabajar, la clase que viene, por ejemplo, debates parlamentarios, ley 1420, las fuentes documentales, y las tienen que traer ustedes en mano, y las vamos a trabajar un poco acá, ¿sí? Entonces, dicho esto, la idea para hoy... Ah, perdón, André, ¿vos habías levantado la mano? ¿O solo le Sí, levantaste...? profe. Ah, dale, sí. Yo quería preguntar porque hay un tema no sé si la semana pasada lo habrán hablado o no, pero yo no pude estar presente ni en el teórico porque no, o sea, se llenó más de 100 y no te dejaba entrar, y Sí, tampoco pude asistir a la clase práctica. Porque yo vi un trabajo práctico y con el tema este de las inscripciones, que yo por lo menos no me llegué a inscribir, me inscribí cuando se reinició SIU, bueno, no pude volverme a inscribir. No sé sí. cómo venían trabajando, por eso que pregunté por la semana pasada, porque entré hoy a Petco y vi que había un trabajo práctico de unas preguntas y no sabía dónde enviarla o si iban a trabajarla hoy. No sabía, eso, estaba como muy perdida en esta materia porque al no poder inscribirme y no había muchas novedades, tampoco como que estaba como muy perdida. Está bien, eso es así. Todo lo que tiene que ver con lo administrativo, yo estuve como contestando los mails diciendo que nosotros no nos vamos a ocupar de eso. Eso no significa que no puedan estar, al contrario, ustedes no se preocupen por eso, la facultad lo está intentando arreglar, de hecho vieron que puso ahí los que no se pudieron inscribir, entren acá, digo, hay como un intento, saben que que el SIU anduvo mal, y hay como una contemplación en eso, acá no somos 200 tampoco, o sea que no es un problema de cupo, no se preocupen por eso, el administrativo se irá arreglando en la medida de lo posible, ahí dice ya se habilitó por hoy, dice una de las compañeras, así que intenten, no se preocupen si ese día no anda, si se cayó, no pasa nada, la facultad no deja a nadie afuera, están viendo, diríamos, también son personas adentro de su casa como todos ustedes, tratando de resolver. Entonces, en ese sentido, tranqui, acá nadie se va a quedar afuera, y política la vamos a poder cursar, después veremos cómo solucionamos lo administrativo. Está bueno que puedan ir resolviéndolo, pero no se preocupen por eso. Por otro lado, el teórico tal cual, el que viene va a ser el lunes, también con Roberto, que es lo que decía un poco al principio, y lo va a hacer por Meet directamente. Así no hay problema con la cantidad que entren, ¿sí? Y después Roberto ya lo subió, o sea que está para verlo en el canal este de YouTube que yo les decía al principio. La otra cuestión es que, lo igual que lo de los prácticos. La otra cuestión, respecto a lo que decía un poco la compañera, es del TP. Nosotros el TP, ahora yo les voy a mostrar cuál es, así ustedes ya saben cuál es, porque por ahí a veces uno se confunda. En Meet dice que también deja hasta 100. Ah, no sé cómo hizo Roberto entonces. Quizás consiguió otro Meet, no sé. Vieron que si uno tiene algunas cuestiones, se puede, bueno, no sé, después de última le preguntamos. Bueno, la cuestión es que quedan grabados, ¿sí? Entonces una puede entrar cuando pueda, digo, un poco es esta realidad. Sí, anda re mal Meet, dicen acá, sí, yo por eso no uso Meet, trato de usar Zoom, pero bueno, el Zoom también por ahí es más caro, entonces ahí a uno le genera como ruido, no generar algo, una instancia que sea, que deje a gente afuera. Entonces, bueno, vamos como turnándonos.
Lo que yo le decía de los prácticos es que es una instancia para ustedes, que les tiene que servir para que acompañarles en este recorrido que hagan para poder rendir el final, y que, diríamos, no es obligatoria para ustedes. Sí creemos que es necesaria, pero que también tenemos que venir a que sea fructífera, ¿no? Digo, entonces, y aprovecharlas con las preguntas, con Débora, este texto no lo entendí, ¿por qué dice esto es contradictorio con esto otro? Hay cosas que no nos pueden cerrar o no estamos de acuerdo. Digo, yo en general, mis clases yo pincho bastante, digo cosas para hacer ruido, pongo ejemplos que por ahí nos molestan, pero es un poco a propósito, para que, nada, movamos y nos preguntemos las cosas con las que por ahí estábamos más tranquilas, y las repensemos y nos vayamos con más preguntas, un poco como decía el encuentro pasado, ¿no? Entonces, bien, cualquier cosa me preguntan, levantan la mano, chat, lo que sea, yo freno. La cuestión sería así. Nosotros, vieron que habíamos dicho los dos horarios, para ver la cantidad que éramos, efectivamente son más al principio. Para poder hacer clase de consulta y demás, quedaríamos en el horario de 12 a 2, la que no pueda y demás lo ve después. Si ve que no puede, yo me puedo quedar un rato después, entonces entra a consulta ahí, como para que veamos, pero bueno, lo vamos como viendo en la medida en que la verdad que somos re poquitas. Acá sí que me sorprende, hoy somos 18, o sea, son 17 ustedes, nada, es pocos estudiantes, diríamos, ¿no? Para lo que suele ser las cátedras de política, que, bueno, no sé, yo llego a tener 60 en cada comisión. Aunque el cupo dice ponele 45, bueno, éramos como mucho más. Así que nada, eso como para que tengamos en cuenta. Bueno, preguntas hasta acá, antes de que arranque. Nada, ¿me ven, me Hola, escuchan? profe. Sí, hola Sol, dime. Viendo el video. Está bien. Que yo te mandé un mensaje en un mail diciéndote que yo había cursado la materia y que estoy en condición de regular, no estoy inscrita ahora en la materia. Entonces preguntar si tengo que hacer los trabajos o... Igual los iba a hacer los trabajos para... Estoy cursándola, digamos, para poder rendir el final, porque la verdad es que no me acuerdo nada. La cursé en el 2016. Está bien. ¿Vos la cursaste en el 2017? 16. Ah, y se te vence ahora. Sí, claro, se venció en febrero y lo pasaron para, no sé si para diciembre o para febrero del año que viene. Claro, está bien. Yo no sé cuál es bien la pregunta. Si vos podés cursar, siempre el Zoom está abierto como el aula a todas, la universidad es pública, no hay problema, vos hacés lo que te sirva más. Si querés venir, hacés los prácticos, es decir, si vos ya sos regular, yo no te puedo volver a poner regular. No existe la categoría de 2 veces regular. Pero si a vos te sirve hacer todo, está perfecto. ¿Sí? ¿Me expliqué? Eso era. Bueno, genial. Perfecto. Bueno, entonces, para arrancar, estoy viendo si puedo verlo de YouTube, pero no lo encuentro. Pero bueno, como no quiero usar más internet para que no ande mal esto. Genial, Sol, quédate cuando puedas y me parece que está buenísimo. Nada, son acompañamientos e intentos para tal cual, para llegar al final, para decir, ya tengo política y demás. Bueno, un poco la idea sería, entonces, volver a ubicarnos. Andrea, no sé si quiere levantar la mano de nuevo o quedó la mano levantada, porque se me van cambiando, cualquier cosa me avisan por el chat también. Un poco sería ubicarnos en esto que habíamos dicho al principio, ¿sí? De qué se trataba un poco la política educativa. Ustedes estuvieron en el teórico, la que no pudo, por ahí lo puede ver después, un poco el encuadre de la idea de campo disciplinar, ubicar a la política educativa, ¿no? En ese campo específico de conocimiento, ubicarla como ciencias sociales, bueno, un poco esta cuestión general, pero lo que más nos interesaba hacer hincapié, sobre todo en el práctico, y que ustedes lo ven en el teórico, pero que es importante que también lo trabajemos acá, es la cuestión de la relación entre el Estado, la sociedad y la educación, entre el Estado y la educación, porque entender esa relación y toda la conceptualización que hagamos del Estado y toda la conceptualización que hagamos, por ejemplo, de esa relación, es la que nos va a permitir
mirar, ¿no? Y analizar la complejidad del recorrido que queremos que hagamos juntas, ¿no? Entonces, nosotros empezábamos diciendo en la clase pasada, ¿se acuerdan que era importante la categoría del Estado con la sociedad y la relación? Y empezamos a trabajar un poco la categoría de Estado con el texto de García Linera, ¿no? El texto de García Linera no está en el TP, es para su formación, es para ustedes, no tiene una pregunta específica, sino que lo que nos aporta es esta complejidad para mirar el Estado. Y entonces analizar que el Estado no es un grupo de instituciones neutro que sostiene la gobernabilidad o que está por el bien común, sino que al contrario, lo que nosotros tenemos ahí son pujas de intereses y en términos de OSLAC lo que vamos a tener ahí, y esto es importante que lo podamos ir como ubicando, las dos primeras clases, yo siempre digo, son por ahí un poco engorrosas, porque hay como palabras y conceptualizaciones nuevas, hay que tomárselo con calma, son esas dos primeras. Lo importante es ubicar, entender esas categorías, porque nos van a servir como casi de pivot para mirar el resto de la materia, no es que todas las clases son así, ¿sí? Entonces, decía que el Estado tiene estas características que OSLAC trabaja y que nos trae, y que ustedes en el texto de la red LEPE, ¿no? El texto sobre la mirada epistemológica de la política educativa, tienen también para analizar, y para abordar, diríamos, y para complejizar la mirada sobre la política educativa, también retoman, porque se retoma a OSLAC. Entonces, nosotros vamos a analizar qué entendemos por Estado, ¿no? Primero hay que entender qué entendemos por Estado, qué entiende la cátedra, y ustedes tienen ahí el texto de OSLAC, que yo decía que es de teórico, pero que también vamos a tratar de abordar un poco acá. OSLAC lo que va a decir en ese texto, que es casi de orden metodológico, porque lo que está tratando de decir es cómo tendríamos que entender la relación que el Estado tiene con la sociedad, y con esos ojos analizarla, plantea que el Estado con la sociedad se relaciona en tres planos distintos: en el plano material, en el plano funcional y en el plano simbólico. Yo no sé si llegaron a alcanzar a escuchar el teórico, me cuentan ahí. También quiero que me cuenten por el chat si tuvieron historia, si la hicieron a historia, porque hay para contarles, ahora vuelvo, que queremos armar como un poco un recursero, unos links de historia, para las que no tuvieron historia puedan, aunque sea mirar esos videos, ¿no? Porque bueno, darle toda la bibliografía que correspondería en este contexto nos parecía como mucho, y quizás eso sirva como para ir ubicando. Bueno, la clase que viene nosotros empezamos con 1880, bueno, hay que entender ese contexto, y la que no tuvo historia, la que cursó una escuela técnica, la que en la escuela no lo tuvo, la que no cursó, bien, ahí me van diciendo que cursaron, díganme algunas sí o no, y entonces ahí también tenemos como un parámetro de cómo abordar la cuestión histórica. Bien, también me dicen lo del teórico, pero el teórico duró bastante o no. Yo no cursé, bueno, ahí me escriben, yo voy a ir mirando cuántas cursaron y cuántas no, más o menos. Bien, entonces, lo importante es que esa conceptualización de Estado, que nosotros la tenemos de Ola, la tenemos de García Linera, nos va a decir algunas cuestiones. Primero nos va a decir que el Estado se relaciona con la sociedad en una triple relación, que va a tener que ver con la distribución depende del autor, pero lo que yo quiero decir acá es que va a decir con la distribución y las funciones que puede haber en una sociedad, con la cuestión de lo material, cómo se distribuye lo material, cómo se apropia de las cuestiones materiales, y la cuestión de lo simbólico referida a la cuestión del poder, es decir, qué pasa con el poder, cómo se construye el poder, y referido a eso, entonces OSLAC va a decir, el Estado no es un Estado monolítico que detenta el poder, como si fuera, digamos, algo absolutista, que no se puede pensar en dimensiones, sino que al contrario, el Estado va a ser un gran constructor de la cuestión social. El Estado es un articulador de las relaciones de producción de un Estado, que en este caso, a partir de la creación del Estado Nacional de Argentina, es un Estado capitalista. Por lo tanto, es un Estado que garantiza la distribución desigual de la riqueza. ¿Sí? Garantiza la desigualdad, dicho en criollo, es decir, garantiza que lo que se produce colectivamente sea apropiado por un sector de la sociedad, que haya relaciones desiguales, ¿sí? En la sociedad. Entonces, no estoy hablando ahora de este gobierno, estoy hablando del Estado, ¿sí?
como función que cumple, ¿no? Como la necesidad del Estado. Ahora vamos a ver un poco más de qué se trata eso. Entonces, esas nociones del Estado tienen que ver con ubicarlo, ¿no? Como un productor de lo que pasa en la sociedad. No es que está por fuera y que no influye en lo que pasa en la sociedad, ¿no? El Estado es productor de lo que pasa en la sociedad. Y ahí, en esa dinámica en la que el Estado produce lo que pasa con la sociedad, lo produce a través de las políticas públicas, ¿sí? Y las políticas públicas pueden ser políticas de seguridad, políticas económicas, políticas sociales, y adentro de las políticas sociales, por ejemplo, está la política educativa, ¿no? Entonces nosotros ahí ya empezamos a ver cómo la política educativa no sale de un repollo, sino que está vinculada a esa relación que el Estado tiene con la sociedad y con la educación, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un Estado que va a garantizar el statu quo, que garantiza las relaciones sociales de producción del Estado capitalista, que se va a relacionar de determinada manera con la sociedad, y que eso va a producir una política pública, y en este caso una política educativa determinada. ¿Determinada por qué? Bueno, entonces vuelvo a mirar el Estado, y vuelvo a decir, bueno, el Estado, según Oslak, tiene dos dimensiones, una empírica y otra abstracta. A esto varios autores lo dicen, obviamente, los teóricos del Estado, y García Linera a mí me encanta cómo lo explica, pero digo, para decirlo esquemáticamente, porque también por ahí ya lo vieron en el teórico, pero que es importante retomar, esta manera un poco esquemática es que el Estado tiene una forma empírica y una abstracta. En la forma empírica, ¿sí? Tiene lo que nosotros, ¿qué es lo empírico? ¿A qué le suena lo empírico? A ver, ¿alguna? Si están ahí escuchando, aunque sea para el chat. ¿A qué le suena lo empírico? Nada. Lo empírico es lo tangible, a lo comprobable, muy bien, Jessica. A lo comprobable, tal cual, a lo que yo puedo ver, tocar, lo que puedo, ¿no? Diríamos, ubicar en, bueno, es un dato empírico, no es un dato de la realidad, es una cosa que yo pueda tocar. Es decir, la dimensión empírica del Estado tiene que ver con las instituciones, con las cosas donde yo puedo visualizar, bueno, ¿dónde está el Estado? ¿No? Bueno, en determinadas instituciones. Pero a su vez, tiene una dimensión abstracta, va a decir Oslak, que es la que construye, ¿no?, el sentido común, la que construye la hegemonía sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está diciendo. Es decir, hay una dimensión abstracta vinculada a que el Estado penetra capilarmente en la sociedad para construir, diríamos casi en términos de Gramsci, una visión de mundo, una forma de entender que este es el mundo en el que podemos vivir, y estas son las dos o tres cositas que pueden hacerse, ¿sí? Entonces, bien, ahora lo que nosotros, a lo basado en experiencias. Profe, Sí. tengo una duda. Con Dale. esto que me acabas de decir, que el Estado penetraba en nosotros, Sí. lo podemos como... Es como lo mismo que se dice en el texto de García Linera, viste que había una guía y había como una oración para analizar. Sí. Que decía que no bastaba con tumbar la máquina del Estado, porque muchas veces el Estado es uno mismo, y que era un proceso de construcción de la estatalidad en todas sus dimensiones. Es eso también, eso de que el Estado está en uno mismo. Exactamente, Candela, tal cual, porque esa forma de entender cómo funciona el mundo la tenemos nosotros naturalizada, es decir, es algo que es normal, pero que no es natural, no es que las personas nacemos, ¿no? Desde las primeras personas del universo nacemos y vivimos en este estado, no, es una forma, que haya desigualdad, que haya pobreza, es por cómo se organiza el Estado, ¿sí? No solo el Estado nacional, obviamente en un contexto mundial, ¿no? Pero digo, esa visión de mundo, de cómo tienen que ser las cosas, por eso García Linera, que son gramscianos y demás, habla de, bueno, lo que hay que ganar es ese sentido común y esa batalla cultural, de por dónde van los intereses o por dónde deberían ir los valores prioritarios o por dónde debería ir una construcción de una política. Lo que pasa que los grandes defensores de la desigualdad y de la distribución esa que hace el Estado son no solo los medios hegemónicos representados por los sectores enriquecidos, sino sectores
¿sí? Que se benefician de eso, y sectores que no se benefician, pero que piensan que es justo que eso pase, porque es así, ¿sí? Entonces ahí yo siempre pongo, digo, pensamos en ejemplos incómodos, cuando a una persona le roban el celular, y esa persona mata al ladrón, y entonces dicen, bueno, pero el chorro le robó el celular. Entonces, bueno, ahí hay una primacía de que vale más la propiedad privada que la vida. Y eso no debería pasar en una sociedad justa. No, no, vale más la vida. Vos no podés matar a alguien porque te robó el celular. Y somos monstruos como sociedad si decimos eso, ¿no? Y entonces digo, esas conceptualizaciones del sentido común, de bueno, pero es que si no se puede, digo, cuando no atacamos el problema de raíz, ¿por qué esa persona roba un celular? ¿No? Claro. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa en la sociedad para que eso esté pasando? ¿Y qué pasa en la sociedad para que el otro le puede pegar un tiro o el policía le pega un tiro con la doctrina Chocobar por la espalda? Y hay gente que dice que está muy bien, incluso el Estado promoviendo eso, ¿no? En el caso del macrismo. Entonces digo, ahí hay todo unas cuestiones para tirar y para hacer ruido de qué conceptualizaciones hay, qué valores y qué ideología hay de fondo en ese sentido común que se presenta como neutro. Y no es neutro, es una construcción histórica, ¿no? Respecto a cómo entender la vida, el mundo, la sociedad, lo justo y lo injusto, ¿sí? Entonces, perfecto, García Linera dice eso, y qué mejor que García Linera para explicarlo, aparte que es un intelectual, cuando es el que sufre en carne propia el golpe de Estado que se hace en Bolivia y que lo sacan del poder en una elección democrática donde él era el vicepresidente, ¿no? Digo, esas cosas pasan, entonces, y siguen pasando lamentablemente. Entonces, es importante identificar cuáles son los sectores más menos poderosos que se instalan en la agenda estatal, después vamos a ver qué significa eso, y que logran imponer sus beneficios y sus ideologías respecto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En ese sentido, Oslak va a decir, bueno, el Estado es ese modelo de dominación que construye la cuestión social, que imprime una lógica en la política pública, que construye lo que pasa en la sociedad, que tiene una forma empírica y abstracta de relacionarse con la sociedad, y que tiene una dinámica también en términos de pensarse en la forma de Estado que adopta en cada momento. Y ahí Oslak va a llamar adaptaciones funcionales a esas formas que el Estado adopta en cada contexto histórico. Hay una conceptualización de bloque histórico, que es gramsciana, para todo lo que tiene que ver con Gramsci. Guido subió ya en YouTube, si buscan Guido Ricono, les va a aparecer los videitos de Gramsci de Guido, que están muy buenos, hay 2 mínimo, que explica un poco toda esta visión de Gramsci, que nos va a servir porque Finkel es gramsciana, García Linera, es decir, el enfoque del Estado es un enfoque gramsciano, entonces están esos videitos como para ampliar esa idea. Pero lo que nos interesa ubicar ahora es que entonces el Estado tiene esas 2 dimensiones, empírica y abstracta, pero a su vez tiene 2 modelos, o un modelo y un régimen, ahora depende del autor, pero lo importante es que van a determinar las características que tiene ese Estado en determinado momento histórico. Es decir, hay un Estado que tiene un modelo de dominación, o sea, un modelo de gobierno, ¿sí? Y que ese modelo de gobierno es el que legitima el modelo de acumulación. El modelo de acumulación es el modelo económico de ese Estado. Entonces yo tengo un modelo económico que, por ejemplo, como el neoliberalismo, que lleva a las grandes mayorías a la pobreza absoluta porque le deja, el Estado se corre, como dice Oslak, en un estado mínimo y deja que el mercado avance, y por lo tanto solo el que tiene su fuerza de trabajo se empobrece y deja que ganen las minorías enriquecidas. Y entonces tengo un modelo económico, ¿no? Basado en la privatización, basado en que el Estado no intervenga, basado en, por ejemplo, no sé, el extractivismo solamente. Hay como un montón de cuestiones que podríamos mencionar, vinculado a esa política cambiaria o política financiera del neoliberalismo. Bien, ahí yo tengo un modelo económico que tiene un modelo de dominación que legitima eso. Ustedes van a ver en la película Memoria del Saqueo que hay un gobierno, ¿no? En los 90, cuando se privatiza absolutamente todos los servicios públicos, por ejemplo, en la Argentina. ¿Me escuchan ahí?
escuchan? Sí, profe, te escuchamos, te habías trabado la imagen nomás. Dios. Bueno, me avisan cualquier cosa. Bueno, en los 90 entonces, con la reforma esta del Estado, que fue una reforma quirúrgica del Estado, que ya lo vamos a ver, pero que Oslak pone como ejemplo la reforma quirúrgica de los 90, la reforma del Estado, para que nosotros entendamos cómo hay que analizar el Estado para entender cómo opera, cómo juega, cómo articula las relaciones sociales de producción en un determinado contexto histórico. En ese sentido, dice, bueno, hay un modelo de acumulación, o sea, un modelo económico, y un modelo de dominación, o sea, un modelo político de gobierno que legitima ese modelo de acumulación. A veces puede ser democrático, puede ser de una dictadura, puede ser un parlamento, digo, hay determinados modelos y adaptaciones funcionales que lleva adelante un gobierno en función de siempre sostener lo que hemos tenido desde el principio de la formación del Estado en la Argentina, un Estado capitalista. Sí, eso no tiene que ver con una postura, sino que tiene que ver con una realidad. El Estado es capitalista, eso no lo puede negar nadie, ¿no? Nosotros no estamos en un Estado socialista, no estamos en un Estado que no hemos inventado aún, podría ser otro, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un Estado que garantiza la distribución desigual de la riqueza, y eso es un hecho. En ese sentido, hay distintas adaptaciones funcionales, distintos contextos y distintos momentos donde fue cambiando. Nosotros vamos a ver, pasamos de un modelo agroexportador, por eso yo preguntaba lo de historia, había que mirar la pregunta, de un modelo agroexportador, tuvimos un modelo distinto, sí, uno de dominación y otro de acumulación, sí, preguntan ahí en el chat. Entonces, cambiamos los modelos económicos, yo decía agroexportador o industrialización por sustitución de importaciones durante el peronismo, es decir, puede cambiar el modelo de acumulación. Estoy con estornudos, pero estoy bien. Entonces, cambia el modelo ese de, por ejemplo, económico, ¿no? El modelo de acumulación. Yo decía, por ejemplo, el peronismo, industrialización por sustitución de importaciones, o bien, y cambia también el modelo de dominación. Puede ser una democracia o puede ser, por ejemplo, la dictadura del 76, que nosotros sabemos que vino a instalar una política financiera neoliberal, ¿sí? O sea, sabemos que fue un golpe militar, con apoyo del sector empresarial, eclesiástico y demás, que a su vez instalaba y tenía como plan, en términos de América Latina, el plan Cóndor y demás, instalar un modelo económico que fue el del neoliberalismo, que se profundiza en los 90, pero que traía lo que ha venido haciendo en términos de modelo económico la dictadura, ¿no? Entonces, bien, esa cuestión de analizar las formas del Estado son las que nos van a permitir pensar y darle contexto a esa política educativa, ¿sí? Entonces, entender el Estado como un Estado que está construyendo ese consenso, que construye esa hegemonía. Nosotros vamos a entender la hegemonía, y ahí Guido lo explica muy bien en sus videos, yo digo muy esquemático acá. La hegemonía para nosotros, siguiendo a Gramsci, es lo que construye el Estado cuando construye consenso acorazado de coerción, o cuando construye consenso más coerción. ¿Esto qué significa? Que uno no rompió, por ejemplo, el contrato tácito que tenemos con el poder, diría Bourdieu, que nosotros estamos todos en un Estado con un consenso, donde pensamos que merecemos solo lo que ganamos, etcétera, etcétera, naturalizando esa realidad sin poner en cuestión, por ejemplo, la desigualdad, y en ese consenso habitamos y tenemos ese contrato tácito con el poder, o sea, con los que ejercen, ¿no?, de la clase dirigente. Ahora bien, cuando ese contrato tácito se rompe, cuando nos damos cuenta de que no, cuando sufrimos una injusticia, o cuando nos damos cuenta que el salario no alcanza, por ejemplo, entonces uno va a una marcha y reclama por su salario. En mi caso soy una docente agremiada, voy a las marchas, hago paro, defiendo la universidad pública y la educación pública, que trabajo también en Neuquén, en el Instituto de Formación Docente, desde el aula y desde las calles, lo interpreto así. Cuando uno reclama, ¿no?, por algo que le parece justo, el Estado, por ejemplo, puede aplicarte la fuerza, es decir, te reprime. ¿Ahí qué pasó? Se rompió el consenso y te aplicaron ¿qué si vos rompes con el consenso? La coerción. O sea, que la hegemonía el Estado la construye o con consenso o con coerción. Si vos estás todo bien,
y vas, como diría Aquino con sus dibujitos, como todas las ovejas para un mismo lado, está perfecto. En cuanto vos miraste para otro lado y decís, ¿por qué todos vamos caminando para acá? Ahí la coerción también construye hegemonía y puede a vos, ¿sí?, aplicarte esa forma de hegemonía, de construir ese poder y de construir esa primacía y de construir, diríamos, esa forma y esa visión de mundo. Cuando uno desnaturaliza, cuando uno, diría Bourdieu, rompe con eso y se vuelve un hereje en términos de subversión cognitiva, ¿no? Dice, bueno, hay que subvertir el orden existente, es decir, pensarlo, darlo vuelta, decir, pero ¿por qué es así? Por eso yo en general siempre digo, las clases hay que irse con más preguntas, hay que irse con ruido, hay que desnaturalizar esa realidad que de última hace que nosotros votemos a nuestros propios, no me sale la palabra ahora, quería decir los que nos producen el mal, pero no me sale la palabra. Ya me va a salir cuando me esté bañando a la noche. Entonces, bien, ¿qué me interesa decir de esto? Que ese Estado que construye la cuestión social, que se relaciona con la educación, que construye la política pública y que le imprime una lógica a la sociedad, también lo hace con la política educativa, claramente. Y lo hace depende del contexto. Por eso es tan importante la historia para entender en qué contexto estamos hablando y por qué pasa lo que pasa. Porque lo que nosotros vamos a analizar en este periodo de larga duración es, ¿se acuerdan?, la concepción del derecho a la educación, la cuestión de qué pasa con el Estado a lo largo de ese periodo histórico, qué formas adopta, qué pasa, qué pistas tengo yo para pensar qué pasa con ese Estado, y a su vez, otra cosa que me da pista de qué pasa con ese Estado es la relación entre nación y provincias, o la distribución de atribuciones entre nación y provincias, o la relación entre centralización y descentralización. Es decir, hay tres grandes ejes que nosotros vamos a abordar en las clases que tenemos, en este periodo de larga duración, que nos van a ir dando una lógica de, bueno, qué forma de Estado, qué forma de gobierno, qué forma de modelo económico, qué pasaba con la sociedad, qué pasaba con la educación. ¿Se entiende? Por eso es importante ampliar esta categoría de Estado, como decía, la perdí a la Candela, como decía Candela recién, de, bueno, entender a esa complejidad de ese Estado, ¿sí? Bien, la otra cuestión que entonces nosotros tenemos que poder pensar es, bueno, ¿cómo entonces la política educativa la vamos a entender? Bien, ahí ustedes tienen el texto de la RLEP, que tiene 2 o 3 definiciones de política educativa, una es la de Finkel, que yo me voy a meter ahora, y lo que es importante en ese texto de la RLEP es también entender que esa mirada epistémica que les ofrecemos y les socializamos y que queremos que compartan con nosotros para mirar y para entender a la sociedad y a la política educativa en especial, es una mirada que tiene que ver con el recupero de lo histórico, ¿no? Siempre Silvia Barco, que es la creadora un poco de esta cátedra, decía lo que ha venido siendo, ¿no? Siempre hay que hacer el inventario necesario para ver las huellas que ha dejado ese pasado, ¿no? De construcción de sentidos comunes que a veces, si no damos cuenta, seguimos reproduciendo, ¿no? Digo, esto es como el machismo, si uno no analiza, y si una no analiza, bueno, a ver, ¿qué cuestiones yo arrastro sin haber hecho el beneficio del inventario? Sin haber dicho, pará, ¿con esto me quedo? ¿Con esto no? Esto no estaba bueno, esto sí. Digo, hay cuestiones que incluso hoy, solo con ver un programa viejo, a mí me pasa con mis hijas, que empieza una película vieja y se miran y dicen, es machista porque es vieja. O sea, ya reconocen hasta en la forma de cómo hablan, en los permisos, en todo, el machismo, ¿no? Digo, en la forma de hasta moverse en el escenario. Y eso lo tenés identificado porque pudiste desnaturalizar que eso era una construcción patriarcal, una construcción que hacía también el Estado, de incluso binaria, etcétera, 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 ¿no? O sea, la imposibilidad de otros cuerpos, la imposibilidad de otros géneros, la imposibilidad de otros lenguajes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa desnaturalización que hoy es fácil de pensar, acá veo somos todas mujeres, creo, y que nos damos cuenta rápidamente, si lo hablamos con nuestras madres, seguramente ahí son mucha juventud, en general en política en primero son muy jovencitas, si lo hablan con sus madres que quizás tengan mi edad, les van a decir, bueno, cuando yo era chica eso no era así, ¿no? Y eso hubo que deconstruirlo y decir, no está bueno que te pasen estas cosas, porque en realidad
no está bueno, ¿sí? Habla de una relación de dominación, habla de una relación naturalizada, desigual, injusta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mecanismo que nosotras hemos obtenido como mujeres con el patriarcado y con cómo sabemos que nos afectó siempre y nos afecta al día de hoy, por eso hay que tirar el patriarcado, por eso hay que romper y desnaturalizar con las lógicas de desigualdad y con las lógicas que el patriarcado aparte le hace mal a las mujeres y mal a los hombres, no, digo porque también les ubica a ellos en un lugar. Dicho esto, esa lógica con la que hoy hemos podido rápidamente darnos cuenta de por dónde viene, ¿no? Y lo notamos en el cuerpo, y lo notan nuestros hijos, también lo tenemos que hacer con el Estado capitalista, ¿no? También lo tenemos que hacer con el modelo capitalista, que es un modelo que distribuye, ¿no? Y que garantiza, perdón, la distribución desigual de la riqueza, la que nos ha convencido a todos que lo que se produce colectivamente, hay un sector que puede quedarse con la mayoría y a nosotros solo un salario que nos alcance para vivir. Entonces digo, esa desnaturalización es la que Gramsci y la que Linera y la que Oslak y la que Finkel y demás invitan a hacer en sus textos. Con esa mirada, y lo digo provocadoramente también, es la que nosotros queremos que ustedes miren lo que pasa a lo largo de la política educativa, pero sobre todo para que dentro de muy poquito, cuando seamos compañeras de trabajo, puedan identificar en una noticia, en una disposición que llega a su jardín o a su escuela, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué ideología hay detrás de qué concepción hay de derecho a la educación? Porque todo es político, lo personal es político. Lo que hay a veces es la naturalización de que algo que nosotros pensamos que es el sentido común, y que es, no, esto es lo que yo pienso porque yo nací así, no visualizamos que es una construcción que hace la sociedad con nosotros, y que nosotros estamos pensando lo que la sociedad y lo que la clase dirigente de ese momento está queriendo que nosotros pensemos, ¿no? Lo digo así muy linealmente. Entonces, un poco la concepción de política educativa y la mirada epistémica, el compromiso ético y político que le imprimen las compañeras de la cátedra cuando escriben ese texto de la RLP, es esta mirada histórica, situada, comprometida, ubicada en el contexto y que tiene una forma de analizar la política educativa también en 3 dimensiones. Ahí retoman a Rivas, y van a decir que a la política la vamos a analizar como diseño institucional, como proceso sociopolítico y como política pública. Ahora explico esas 3. ¿Estamos hasta acá? Bien, miren con lo poco que me conformo. Ya con el dedito para arriba, ya me conformé. Genial, ahí dicen que sí. Muy bien. ¿Puede repetir lo último? Sí. Sí, ahora lo vamos a explicar eso. Es decir, las 3, el análisis de la política educativa, ahora vamos a volver a la definición de política educativa, que la clase pasada la trabajamos también por arriba, pero la dimensión de análisis de la política educativa es una que se trabaja desde Rivas, que es un autor que se toma eso, nada más, no mucho más, pero que hay un texto que yo lo decía, hoy me acordé y lo voy a guardar, a anotar así, lo subo si no está, porque es un ejemplo muy bueno de cómo analizar una política educativa, que es un texto de Susana Bior, que se llama Escuelas para una sociedad desigual, y en ese texto Susana analiza una política educativa, que en este caso es la de la Ley Federal de Educación, y la hace un poco con todos estos componentes que yo ahora voy a decir. Estoy mirando el chat, perfecto. Bien, entonces, las 3 dimensiones para analizar una política educativa no tienen que ver con ser esquemáticos, sino con aportar un poco a esta complejidad que siempre estamos tratando de decir. Una primera dimensión es el análisis y el diseño institucional. Es decir, ustedes dicen política educativa, ¿qué les suena? Bueno, una ley, una circular, una resolución del Consejo Federal de Educación, lo que dice el Ministerio de Educación. Bien, el diseño institucional, entonces, va a tener que ver con esa letra, con ese articulado, decimos nosotros, y cómo lo que dice, diríamos, ese articulado, cómo aparece, quería decir, las categorías que nosotros podemos mirar, analizar, y que nos van a echar luz, que nos van a dar pistas de qué Estado estaba en ese momento construyendo y disputando lo que ahí efectivamente pudo ponerse en esa letra, ¿no? Porque las leyes también son arenas de disputa y son momentos donde cuaja, donde sustancia unas discusiones determinadas y donde logra, ¿sí?, hegemonizar una visión
determinada cosa, incluso a veces, lo vamos a ver en la 26206, en la Ley de Educación Nacional, contradictorias, ¿no? Y a veces, digo, por ejemplo, van a encontrar la ley que dice, la educación es un derecho social y personal. Bueno, es como decir el blanco y negro, es decir, son dos cosas completamente antagónicas, representan responsabilidades distintas, derechos distintos, pero figura todo eso porque el consenso en ese momento llegó hasta allí y había que poner las dos cosas, y entonces se puso las dos cosas, ¿sí? Distinto a la Ley Federal de Educación, que directamente ponen casi que es un servicio, porque estaba todo entregado al mercado, y entonces no había ahí ni siquiera arena de disputa, ¿no? Entonces, bien, lo que quería decir es que la primera dimensión para el análisis de la política educativa es la dimensión institucional, o sea, lo que tiene que ver con lo que dice la ley, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Ahí, ¿qué concepción de derecho a la educación? ¿Cómo aparece la relación entre nación y provincias? ¿Qué garantías y responsabilidades tienen los docentes? ¿Cómo aparece el sistema educativo? ¿Se aparece obligatorio? ¿Se aparece, se aparece gradual? Todo lo que diga esta ley a mí me va a dar pistas de cómo está pensado, diríamos, el sistema educativo. Ahora bien, la otra dimensión que yo tengo que analizar para ubicar, diríamos, qué pasa con esa ley, es la dimensión del proceso sociopolítico. Es decir, los autores van a decir, las acciones y pretensiones de verdad que llevó adelante la clase dirigente para llevar esa ley adelante. Es decir, ¿qué hicieron? ¿Qué formato tuvo ese diseño institucional, esa ley, para convertirse en ley? ¿Fue por consensos? ¿Hubo un debate pedagógico? ¿Hubo un congreso pedagógico? ¿Se discutió con papel y lápiz en todas las escuelas de la República Argentina? ¿Viene del Ministerio Nacional? ¿Está concertado o consensuado con el Consejo Federal de Educación? ¿Participan los ministros de las distintas provincias? Digo, ahí hay un sinfín de cosas para analizar respecto a cuáles son las acciones que llevó adelante el gobierno en ese momento para imponer y para llevar adelante esa ley, ¿sí? Entonces, la otra dimensión va a ser la de analizarla como política pública. Ahí yo voy a decir, bueno, ¿cuáles fueron los efectos de esa política? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué me dice como política pública de lo que pasó? Con lo que dice el articulado, con cómo se llevó a cabo, cómo se produjo y cómo se implementa, y qué pasó con esa implementación. Entonces, para analizar la política educativa, yo analizo ese abanico de cuestiones. No me alcanza con decir solamente, pero lo que dice la letra está bien. O, por ejemplo, lo que dice la letra es contradictorio. Entonces yo ahí tengo que ver qué políticas acompañaron esa ley. Porque si, por ejemplo, la ley dice que el derecho social y personal es, después lo vamos a ver, pero es una conceptualización que viene de arraigambre conservadora, que viene de los sectores que indican que la educación tiene que ser personal, que tiene que ser para consumo, que puede ser un bien transable, y que tiene que ver entonces con que haya otro que pueda también mediar con ese servicio que podría prestarse, etcétera, etcétera. Cuando el derecho es social, ahí entiende que la responsabilidad es social, que es algo para todos, y que entonces implica, diríamos, responsabilidades y deberes de otra forma, ¿no? Es algo del bien público, por lo tanto, no es un bien transable, no es una mercancía, es un derecho social. Cuando yo tengo esa conceptualización, las dos en un mismo renglón, digo, bueno, ¿qué hace el Estado? Ahí tengo que mirar qué hizo el Estado. Bueno, si el Estado construyó escuelas, dio netbook, etcétera, etcétera, bueno, ahí me está dando la pista de que la puja de intereses pudieron escribir hasta ahí, pero que después en la hechura de la política, la construcción de la política pública, hace que se entienda como un derecho social. En cambio, si con la misma ley, por ejemplo, con el macrismo, no hizo falta cambiarla, porque decía derecho personal, le doy entrada a las instituciones privadas, no construyo ninguno de los 3.000 jardines que dije en campaña, recorto todos los planes socioeducativos, porque la entiendo como un derecho personal, que pague el que tiene, ¿sí? No porque el derecho personal diga eso, sino porque la concepción que hay atrás, ideológica, de ese Estado, que puede, con esa contradicción de la ley, llevar agua para su molino, es decir, llevar agua para la mercantilización de la educación, cuando también dice social, permite esa ambigüedad, ¿no? Construir dos modelos completamente antagónicos de política educativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa es que podamos empezar a pensar cómo estas categorías nos sirven a nosotras para pensar justamente en las
políticas educativas que vamos a analizar, ¿sí? Esa es la idea siempre, que sean pivot, que nos permitan llegar, mirar eso y decir, bueno, acá está pasando esto, y estas son las relaciones que deberíamos tener en cuenta. Bien, entonces, esas 3 dimensiones de la política educativa le van a marcar un poco en la cancha a qué cosas hay que prestar atención cuando nosotros vamos a analizar una política educativa. En ese sentido, la otra cuestión que hay que mirar para tener en cuenta, diríamos, y para analizar la política educativa, son las herramientas metodológicas de la política educativa. Esto en general, la verdad, en la cotidiana no los usamos mucho, no los usamos tampoco durante la cursada, quiero decir, nosotros no les damos una tarea respecto a eso, pero sí es importante que las ubiquemos para entender la amplitud que tiene también cuando analizamos política educativa. Las herramientas, cuando voy muy rápido o no se entiende, me escriben por el chat, aunque sea así. Las herramientas metodológicas de la política educativa van a ser el planeamiento, la administración, la legislación y la estadística. Es decir, a mí me van a dar pistas, me van a dar, es una herramienta metodológica, saber, bueno, cómo se planifica. En inicial y primaria no tienen planeamiento educativo, es una materia que está en otros profesorados, que está en la facultad, así que si alguna vez tiene tiempo y la puede cursar, mejor, porque yo creo que es necesario cursar planeamiento, porque nos da una dimensión también de la complejidad que puede tener el sistema educativo. Entonces, el planeamiento y la administración de la educación son esas herramientas que también me permiten a mí abordar y acercarme a la política educativa y me da pistas sobre qué está pasando en ese contexto, en ese momento, en ese sistema educativo. La otra herramienta es la legislación, es decir, esto que decíamos, el articulado, las leyes, toda esa legislación, la circular, la normativa, la disposición, a mí me da pistas, ¿cierto? Me permite pensar qué está pasando, repito, con eso que estamos analizando. Y la otra herramienta que se la robamos, decimos siempre, a los economistas y a las economistas, es la estadística. La estadística también es algo que a mí me permite decir, bueno, por ejemplo, el impacto de la Ley Federal de Educación generó una repitencia de un 30% más. Bueno, la estadística es la herramienta que a mí me permite decir eso. Con la Ley Federal de Educación pasó esto y esto y esto. Bien, ¿hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Bueno, hasta ahí vamos. Bien, entonces, este caminito que fuimos haciendo, lo que intentaba hacer era decir, bueno, el Estado tiene una relación con la sociedad civil, se relacionan en 3 planos, dice Oslak, en el material, en el funcional y en el simbólico. Eso lo van a ver en el teórico con Roberto, si no cualquier cosa lo volvemos a ver acá. Esa triple relación del Estado que tiene con la sociedad es una relación que a nosotros nos permite, no es que existe y la podamos ir a buscar, sino que es del orden de lo metodológico, es decir, es una mirada de, por esto pasa esto, ¿no? De relaciones. Es una mirada de intentar analizar por qué un Estado en determinado momento hace esto. Y por eso Oslak usa el ejemplo de la reforma quirúrgica de los 90, como un Estado se vuelve un Estado mínimo, y le deja paso al mercado, para que analicemos justamente eso, analicemos cómo el Estado opera, funciona y se relaciona con la sociedad, y por lo tanto le imprime una lógica, le imprime un sentido, le imprime una forma específica en determinado contexto histórico. Entonces, tenemos ese Estado que tiene una forma empírica y una forma abstracta de construir el consenso, de construir la hegemonía. Tenemos un Estado que tiene un modelo de acumulación y un modelo de dominación, ¿sí?, que legitima ese modelo de acumulación. Tenemos un Estado que construye la cuestión social a través de la política pública. La política pública, tenemos políticas sociales, económicas, etcétera, etcétera. Dentro de las políticas sociales tenemos la política educativa. Ahí, en la política educativa, ahora vamos a volver a definir, tenemos las dimensiones para analizarla y tenemos las herramientas metodológicas para también analizar lo que pasa con la política educativa. En esa conceptualización bastante dinámica y gramsciana de cómo entendemos al Estado, lo que nosotros tenemos ahí es una definición también, que lo tienen en el texto de la RELEPE, de la política educativa. Yo voy a trabajar hoy la de Finkel, que es la que retomamos siempre. El texto de Finkel, yo creo que les dije la clase pasada, léanlo hasta superprogramación, tienen mucho para leer, lean hasta ahí, lo demás sirve para más adelante. Y en esta definición de política educativa, yo la digo rápido y ahora la vamos desarmando,
Pero Finkel va a decir, la política educativa no es aquella que emana de la clase dirigente, sino la que es capaz de llevar a cabo en función al grado de posición de las fuerzas subalternas, con el objetivo de mantener, renovar o desafiar la hegemonía existente. Ahora uno bien escucha eso y dice chino básico. Bien, ¿se acuerdan que algo dijimos en la clase pasada? Vamos a volver a desmenuzar un poco esta definición. La política educativa, decíamos, no es la que emana, dice Finkel, de la clase dirigente. Y uno ahí dice, ¿what? ¿Cómo que no es la que emana? Se me acaban de decir que el Estado construye la cuestión social y el Estado es el que hace que todo pase lo que esté pasando y la relación con la sociedad. ¿Pero qué dice Finkel? Dice, no es la que emana de la clase dirigente, sino la que es capaz de llevar a cabo. Y ahí le imprime un carácter dinámico a la política. Ahí entiende que uno no juega solo al ajedrez, ¿no? Diríamos que uno no es solo lo que uno quiere, que una cosa es lo que uno puede escribir o pensar y otra es llevarlo a la acción. Del dicho al hecho, diría, hay un trecho. Es decir, una cosa es lo que el Estado, la clase dirigente en un momento pueda decir que hay que hacer, y otra es cómo logra el consenso para que eso suceda. Y acá un ejemplo muy chiquito. La Ley Federal de Educación en la provincia de Neuquén no se aplicó. Y era una ley. O sea, las leyes, ¿cómo pueden no aplicarse? No se aplicó, porque todos los docentes del gremio dijeron, esa ley es neoliberal, es nefasta, no la vamos a aplicar. Entonces, ahí, la política educativa era la Ley Federal de Educación, pero el sector, diríamos, la clase subalterna, se impuso y dijo no a esa ley. ¿Se entiende? Entonces, la política educativa es dinámica, no es solo lo que la clase dirigente quiere que sea, es lo que nosotros dejamos que suceda. ¿Sí? Hay un grado de responsabilidad, obviamente diferente, pero hay un grado de responsabilidad respecto a que lo que nosotros dejamos que suceda. ¿Sí? Y digo el ejemplo de la Ley Federal de Educación porque es un ejemplo de la zona, es un ejemplo tangible, es un ejemplo real, y tiene que ver justamente con una ley, ¿sí? Pensemos si nosotros ahora no aplicamos determinadas leyes. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería? ¿No? Como para que lo pensemos. Entonces, bien, ahí nosotros tenemos entonces que la política educativa, dice Finkel, no es la que emana la clase dirigente, sino la que logra llevar a cabo en función al grado de oposición de las fuerzas subalternas. O sea, lo que logra imponer, lo que logra consensuar respecto a los otros sectores con los que tiene que negociar, con los que tiene que, diríamos, construir ese consenso. Entonces dice, con el fin de mantener, renovar o desafiar la hegemonía existente, porque una política educativa también puede venir a desafiar una hegemonía, también puede venir a romper con algo que venía, también puede, si no, querer sostener lo que venía pasando. Entonces puede querer renovarlo, puede querer mantenerlo, o puede querer desafiarlo, ¿sí? Y ahí también va a depender los sectores van a querer o mantenerlo, o renovarlo, o desafiarlo. Pensemos en la ley de la sexualidad integral, en la ley que obliga a que tengamos ESI en las escuelas. Bueno, obviamente los sectores católicos, los sectores religiosos, no querían la ESI en las escuelas. Y de hecho la ESI es ley, y hay muchas escuelas que están denunciadas por no enseñar ESI en las escuelas, ¿sí? O por enseñar una ESI sumamente lavada, ¿sí? Cuando nosotros sabemos hoy que la ESI tiene que ver con la amorosidad, con el reconocimiento del cuerpo, con que los niños y las niñas puedan denunciar si están sufriendo un abuso. Digo, hoy sabemos que el 95% de los abusos son de intrafamiliares, y hoy sabemos que 1 de cada 5 niños en nuestro país es abusado. Por lo tanto, esa cifra estadística, empírica, concreta, a mí me hace que un Estado diga, bueno, esto no está bueno que esté pasando, y entonces hay una ley de ESI, que la ESI es aparte, no solo para enseñarnos, diríamos, cómo prevenir o cómo que los secretos no se guardan respecto al cuerpo, sino también a querer el cuerpo, ¿no? A amar amorosamente, a entender que hay distintas familias. Digo, la ESI entabla un lugar donde amorosamente deberíamos poder hablar de esos otros valores que tienen que estar en la escuela, ¿no? Y en el jardín. La amorosidad, la empatía, la sororidad, el reconocimiento de los deseos, el sentirse la diferencia entre ser y nacer. Digo, todas esas cuestiones deberían tener lugar en las instituciones educativas y lo tienen a través de la ESI, ¿no? Y hay escuelas que se niegan, aunque es una ley. Y esa ley no nace de la nada, nace de años y años y años
de los sectores que dicen esto tiene que estar en la escuela. ¿Se entiende? Cuando nosotros veamos la 1420, vamos a decir, bueno, ¿qué cosas no estaban en discusión ahí? Los debates parlamentarios no hablaban, ¿sí? La ley tenía que ser binaria o no binaria. Bueno, hoy nosotros sí hablamos de, por ejemplo, una construcción, como está haciendo en Neuquén, del diseño curricular de nivel inicial, y se habla de identidades no binarias, de cómo el jardín va a poder alojar a esas identidades no binarias, y cómo no va a perturbar y a violentar con vos podés hacer esto y vos podés hacer aquello, ¿no? Digo, bueno, esos son los debates actuales y que también son puja de intereses de determinados sectores. Bien, ¿estamos hasta acá? Se desconectaron algunas y me preocupa que no se entienda, ¿sí? Estamos más, bueno, hay gente, ahí me habían escrito por privado que tenían problemas de conexión por el viento. Sí, hoy es un tema, yo estoy grabando Sí, igual. profe, a algunas compañeras se les cortó la llamada, digamos, Claro, de Zoom sí, por el viento. claro, sí, por eso. Bueno, nada, vieron que yo no puse sala de espera como para que la que pueda entrar y salir, si se le complica, no tenga problema. Pero bueno, ahora vamos al TP y ya las libero. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, lo que quería decir con lo de ESI es que es un ejemplo de una ley que no se aplica de igual manera, ¿no?, en todas las escuelas. Y eso tiene que ver, entonces, con la puja de sectores de determinados lugares, con determinadas características. Y no estoy queriendo hablar mal de la religión, lo que estoy, más allá que yo soy atea, pero pero lo que quiero decir es que esos sectores existen como con determinados intereses, ¿no? Y entonces pujan porque pase algo y porque otro no pase. Y eso hay que tenerlo presente, porque pasa, ¿sí? Les voy a compartir, cualquier cosa me preguntan, les quiero compartir el TP para que lo miremos, porque la clase que viene ya arrancamos con 1880, TP, acá estamos. Y lo que entonces me interesaba que nosotros veamos era este caminito que fuimos haciendo, está tardando, pero ahí va, este caminito que fuimos haciendo de cómo construimos Estado, a ver si, ahí va, me avisan, si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Perfecto, gracias, porque como no las veo, veo acá abajito 3 nomás y por ahí no lo veo. Bueno, este es el práctico, lo muestro acá por las dudas que alguna haya bajado otra cosa. Dice 2020, segundo cuatrimestre, política 1, ¿sí? Hay unos contenidos que, bueno, eso no los vamos a meter ahora, me interesa que veamos. La bibliografía es Morgenstern de Finkel, esta es Sara, que es Sara Morgenstern de Finkel, ¿sí? Después, el texto de Marijó, bueno, digo Marijó yo, pero de los profes de la cátedra, ¿sí? Barco, Laurente y demás, que tienen ahí, que es el texto que le decimos el de la RELEPE, ¿sí? El texto de Oslak, y después tienen los 2 documentos, que son 2 notas periodísticas. Yo les recomendaría, para la que puede, la que no entienda Gramsci, esas cosas, que vean los videos de Guido, que están buenos. Bueno, respecto a eso, las consignas del trabajo. El trabajo puede ser grupal, puede ser individual, tienen 3 semanas más o menos para hacerlo, no hay un problema con eso. En general en política suele ser menos el plazo, pero no queremos que nadie se quede afuera por entregar el TP tarde, ya no pasa por ahí. Lo que sí les contamos es que política son 10 clases que nos quedan, 12, es mucho material, es mucho periodo que vemos, y entonces les recomendamos que para poder regularizarla, como van a tener que hacer después todo lo demás, puedan avanzar rápidamente con esto, y no se cuelguen, porque en realidad, nada, como la clase que viene ya tienen que leer otra cosa, y ya cambiamos de tema, ¿sí? Empezamos con 1880, los debates parlamentarios de 1882, cambiamos de tema, entonces ahí, no porque lo vamos a ver, lo vamos a ver toda la cursada, pero nos metemos en otra cosa, entonces ahí uno queda como medio, si no desfasado, pero bueno, eso cada una lo ve, no hay problema. Bueno, me interesaba que miremos las consignas, como para que puedan preguntar si no se entiende, ahí voy a mirar el chat por las dudas. ¿En dónde lo subimos? Mirá, eso es una buena pregunta, Andrés, que estoy muy vieja yo, chicas, me acerco así porque no veo. No sabemos si vamos a habilitar una carpetita ahí tipo foro para que lo suban, o si nos lo van a mandar al mail.
El problema que tenemos con el mail, yo en mi caso tengo otro trabajo, obviamente, como todos. ¿De a cuánto puede ser? De a 3, hasta 3 puede ser, e individual también puede ser, como les quede mejor. Y entonces tenemos las casillas de mail explotadas, como todos los memes y como todos los TikTok que andan circulando, así estamos los docentes, digo, a veces hay 100 mails por día, y entonces el tema del mail es que y no tenemos otros mails, yo de hecho me abrí otra casilla de mail, quizás ponga esa nueva casilla de mail solo para los trabajos prácticos, entonces yo puedo ir a mirarla y no se me traspapelan con todas las otras cosas. Bueno, lo vamos a discutir en reunión de cátedra y ya les avisamos, pero como falta, ya el jueves que viene seguro que ya sabemos. Lo otro que les decía es, este TP son esas categorías centrales que vamos a ir trabajando y que les conviene que todas intenten leer los textos y interpretarlos, porque son un poco los lentes con los que vamos a mirar todo el resto de la materia, ¿sí? Y entonces, si una se divide, porque obviamente en este contexto para hacer grupal es complejo, entonces hacemos un drive, o bueno, hacemos una videollamada y nos ponemos de acuerdo, y si hacemos esa cosa que a veces se hace, bueno, vos haces la de Finkel y yo hago la de no sé qué, después a la hora de volver sobre los otros materiales y tener esa visión incorporada, por decirlo en criollo, no la tengo, porque a mí Finkel no me tocó y entonces no tengo idea qué dice. Y ahí entonces nos va como a costar hilvanar un poco la materia. Cada una haga lo que pueda, yo les digo esto nomás, como para que... ahí me contesta, ahí les contesto. Bueno, entonces, sí, Jessica, sí, no hay problema. Entonces, nada, tengamos eso como en cuenta, después cada una hace lo que puede, yo nomás les cuento eso. Entonces, el TP este primer TP son 10 consignas, de las cuales las primeras 5 son del texto de la RLP, las otras 4 son del texto de Oslak y una del texto de Finkel, ¿sí? Digo, el de García Linera no entra acá, entra para formación, pero no les preguntamos nada específico. Entonces, las primeras son de la RLP, tienen que ver con, miren ahí, si lo están viendo, identificar el posicionamiento epistemológico, esto que decíamos, lo ético, lo político, el contexto de la historia, la importancia de la historia, la importancia de la acción, la importancia de ubicar la dimensión de construcción social, digo, ¿no? Bueno, todo eso es un poco el posicionamiento epistémico, o sea, la mirada con la cual vamos a conocer, la mirada de conocimiento con la cual vamos a interpelar, la mirada por la cual nos preguntamos determinadas cosas. Después le pedimos una red de relaciones, ahí ponemos lo de la tecnología, porque a veces, nada, no tenemos la compu, no sabemos hacer un esquema, el Word no nos sirve para eso, porque no lo podemos hacer, lo que les parezca, lo hacen a mano, le sacan una foto, y cuando manden el mail se manda así, digo, no se compliquen con bajarse un programa para hacer redes, o sí, si estamos solo con el celu, se hace a mano y se manda, quiero decir, no hay problema, por eso ponemos la opción de que no se preocupen por la red en ese sentido. No se estresen por la red, queremos decir. Después dice, ahí en la red, quiero decir algo, la idea es que puedan ustedes vincular, bueno, el Estado, la política pública, la política educativa, el poder, la hegemonía, las relaciones, digo, algo de todo esto que dijimos y de que ustedes puedan identificar en el texto, ubicar en esa red de relaciones, ¿no?, necesarias para entender la política educativa, ¿sí? La historia, el contexto, el modelo de acumulación, de dominación. Digo, todo esto que fuimos diciendo, poder como ubicarlo. ¿Se acuerdan que yo le dije en la clase pasada que empiecen a esbozar una red, que ahora cuando termino esto vemos si alguna pudo hacer algo, como para empezar a trazar esas líneas que son importantes de ir ubicando en términos de procesos, ¿sí? Después dice, plantea una reflexión en relación a política educativa como disciplina y campo de estudio según es analizado por los autores. Caracterice, sintetice la red, plantee, sería la reflexión, plantee una reflexión en relación a la política educativa como disciplina. Bueno, ahí tal cual, lo van a encontrar en el texto, no es nada del otro modo. Después dice, explique los aportes de Oslak según las autoras. Es decir, las autoras toman Oslak, que es por la misma razón, porque lo que hace ese paper, diríamos, es ubicar y decir, ¿no?, y escribir cómo la cátedra va a trabajar. Por eso es un texto que a nosotros nos sirve para ustedes también, porque es como, bueno,
si uno no fue a la clase, mira ese texto y en realidad ahí está explicado todo esto que estuvimos diciendo, ¿no? Bueno, la cátedra toma la postura y los aportes de Oxlack para ubicar el aporte del Estado, para ubicar la relación de cómo se construye la cuestión social, y ahí está explicado en el texto, ¿sí? Después dice, analice la siguiente tesis, y ahí de nuevo, ¿no? Hay una cuestión bien de lo dinámico, y de cómo la relación, si lo pueden leer ahí, Estado-educación también tiene que ver con la relación Estado-sociedad, y como, por lo tanto, ese Estado con esas características, ¿no? Que le imprime y performatea una determinada sociedad. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Sigo? No sé si estoy sola, si alguien me escucha. Porque no veo ni deditos. Sí, se entiende. Se escucha, gracias Jessica. Porque como veo solo 4 acá abajo, no veo dedos, entonces no sé si me escuchan. Bien, entonces, gracias. Ahí Gaby me aparece acá abajo y ahí veo un dedito. Perdón, pero es que es bizarro no ver a nadie. Ya les va a tocar, ojalá que no les toque en realidad, que nunca no tengamos pandemia, pero bueno, es muy raro porque no hay nada, no nos vemos, no sabemos si el otro está, y sumado a que internet se puede trabar, entonces, nada, yo espero que sirva, y bueno, esperamos, la verdad, un poco eso, todo eso. Sí, profe, es reentendible. Yo por ahí no conecto la cámara porque la escucho No, mejor está a bien. usted, no se me entrecorta, pero la Está estoy perfecto. escuchando y se entiende perfecto. Bueno, genial, genial. No, yo lo de las cámaras lo entiendo, nosotros los pinchamos los profes porque queremos ver a alguien, pero entiendo que es una complejidad y no pasa nada. Pero bueno, también sepan que preguntamos porque de verdad no sabemos, ¿no? Bien, entonces, ahí miro el chat también. Se me cortó cuando empezó a explicar el TP, grupal o puede ser individual. Perfecto, sí, puede ser grupal, de hasta 3, no hay problema, y también puede ser individual. Y ahí creo que tienen grupo de WhatsApp, ¿no? Esas cosas también pueden hacerlas circular ahí. Yo no sé si hay un referente, yo pensaba por ahí quedarme con el contacto de la referente, pasa algo, chicas, este jueves estoy sin luz, bueno, lo que sea, que llegue más rápidamente, que una está como entra en desesperación y empieza a decirle a la vecina que entre a la PEDCO y ahí no se acuerda la clave, digo, pasan muchas cosas, mucha anécdota del primer cuatrimestre con esas cosas, entonces a veces el WhatsApp es lo más fácil y nada, llega rápidamente. Así que quizás ahí, si alguna me quiere dejar el teléfono, las que está en grupo de WhatsApp, yo lo agendo y cualquier cosa le aviso, algún imprevisto, trato de cargarlo en novedades, no va a pasar, pero quizás pasa, y a veces nos pasa eso, que tenemos que entrar en otra computadora, la otra computadora no tiene las claves, uno en el momento no se acuerda, ahí ya estoy anotando, y entonces entramos como en desesperación, buscamos los grupos de Facebook, el grupo de Facebook lo vio una, otra no lo vio, bueno, genial. Ahí voy a agendar las dos. Listo. Así cualquier cosa, bueno, hacemos circular por ahí también. Bueno, perfecto. Ahí hay otra, porque están en el de primaria, ¿no? Claro, porque hay uno de primaria, ay chicas, no veo. 4, 6, 4, 1. Bien, perfecto. Bien. Bien, genial. Bueno, disculpen, sigamos. Bueno, entonces, decíamos el TP, primero la parte, el texto de la RELEPE, ¿sí? Un poco esto, ubicar el posicionamiento epistemológico, hacerse algunas preguntas por el campo disciplinar, qué quiere decir, y ubicar las relaciones para entender la política educativa. En el texto de Oxlack son estas 4 preguntitas que les decía, donde lo que vamos a primero ubicar es qué entiende Oxlack por el Estado. Esto que fuimos tratando de decir algo hoy, pero explicarlo en una de las frases. Entonces, una de las frases de Oxlack dice: el Estado es la principal instancia de articulación de relaciones sociales, de las relaciones propias del orden capitalista, garantiza la vigencia y la reproducción de este orden. Bueno, eso que dice ahí es lo que yo he intentado decir. Quizás no se entendió y no pasó, pero digo, eso, que el Estado
es el principal articulador de las relaciones sociales, y como vivimos en un Estado capitalista, son relaciones capitalistas, y que garantiza esa vigencia, dice, y la reproducción de ese orden. Yo dije, dicho en criollo, garantiza el statu quo, garantiza el orden vigente, es un poco esa definición que ustedes ahí tienen que poder leer el texto y ampliar y apropiarse, ¿no?, de esas categorías. Después dice, ¿cómo analiza el concepto de necesariedad del Estado? Estoy en la B, perdón, acá, no sé si me ven. Lo dije la B, C, así, dije a propósito para ubicar, y la dije mal. Bueno, ahí en la B dice, ¿cómo analiza el concepto de necesariedad en la sociedad capitalista como la nuestra y las distintas adaptaciones funcionales? Bien, perfecto. Ahí, la necesariedad del Estado, ustedes van a ver que cuando Oslak explica, dice, bueno, el Estado, ¿no?, como que garantiza esas relaciones y esa distribución desigual de la riqueza, la necesariedad del Estado es un poco su rol. El rol necesariamente del Estado es en un Estado capitalista, es garantizar el orden vigente, ¿no? Y las distintas adaptaciones funcionales son las formas, yo lo digo, te lo explico, después ustedes lo van a encontrar mejor, obviamente, ¿no? Te digo esquemáticamente, pero para que no estén solas ahí con eso. Esas adaptaciones funcionales, ¿no?, son las que adopta el Estado para sobrevivir, diríamos, en el cambiante mundo. Dicho en criollo es, el Estado capitalista, desde que se creó en 1880 para nosotros, los argentines, está hasta ahora. Hay un orden capitalista. Pero no es siempre el mismo Estado, no es siempre la misma forma económica, no es siempre la misma forma de gobierno. Hay adaptaciones funcionales, formas que el Estado va cambiando para adaptarse a ese contexto y seguir reproduciendo el orden vigente. O sea, lo de base no cambia, cambian algunas cosas. Obviamente, y ahí hay distintas, obviamente, definiciones, no, hay distintas posiciones, quería decir, respecto a que, bueno, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo para nadie un determinado gobierno con otro que, por ejemplo, adopta posiciones más populares y más que en beneficios a los sectores más desfavorecidos que el propio Estado genera, y otro que, ante el propio Estado genera desigualdad, produce más desigualdad, ¿no? Privatiza todo, saca los planes socioeducativos, los planes sociales y demás. Es decir, hay un Estado que el Estado capitalista garantiza la desigualdad, y hay un Estado que la puede mejorar, que puede tratar de equilibrar eso, y otro Estado que puede empeorarla y, diríamos, ampliar esas brechas de desigualdad. Obviamente eso no es lo mismo. Ahora, las capacidades que puede tener un determinado gobierno por cambiar esos modelos, esas políticas de reproducción del capitalismo, bueno, son los matices con los que podemos analizar uno u otro gobierno, ¿sí? Porque si el orden capitalista no cambia, siempre hay desigualdad, y eso es lo que habría que cambiar. Tendríamos que vivir en un país que no haya desigualdad. Bueno, habría que inventarlo, ¿no? Entonces, la otra pregunta dice, el autor emplea, ahí sí se ve, la C, ahora sí, la expresión agenda estatal, para ubicar las definiciones respecto al espacio problemático de una sociedad, las cuestiones no resueltas, los problemas sociales. ¿Cómo entiende dicha categoría? Y hay dos partes en esta pregunta. Y después pensar cómo, a la luz de lo que entendimos por esa categoría de agenda estatal, deberíamos pensar lo que está pasando ahora. Primero hay que ubicar qué es agenda estatal, qué es para Oslak, y qué entendemos nosotros que es, ¿sí? Y ahí pensar entonces, bueno, aprendí esta categoría, por decirlo así, intento aplicarlo a lo que está pasando en la actualidad. ¿Me explico? ¿Sí? Es un doble trabajito. ¿Qué es agenda estatal? Ahí Oslak hace una, perdón, una conceptualización muy interesante, porque ubica, nos hace pensar, diríamos de nuevo, y nos visibiliza cómo la sociedad es un campo de disputa, es una arena de disputa, con determinados sectores, con determinados intereses y puja de intereses, y por lo tanto, un Estado, en determinado momento, tiene una agenda estatal que puede reflejar o no también lo que está pasando en esa sociedad. Y los intereses y cómo los medios hegemónicos y cómo los productores del consenso y de la hegemonía propia de un sector
pueden disputarle, incluso hasta lo que el Estado quiere imponer, ¿no? Entonces, acá lo digo muy esquemáticamente, la agenda estatal debería ser los problemas de la sociedad. Entonces ahí, cuando yo lo digo en la presencialidad con las estudiantes, decimos, bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas de ustedes? ¿Cuáles son los problemas de la sociedad, de su familia, de los que conocen? La sociedad somos nosotros, ¿sí? Que sabemos que hay un sector que quizás viva en la toma, como es mi caso, que yo no vivo en una toma, vivo en una casa que puedo pagar un alquiler, y sé también que hay el sector que puede tener su casa propia o un sector que aparte vive de rentas. Digo, hay como distintos. Ahora, aparte de los distintos sectores, uno se reconoce como clase trabajadora, yo si no percibo un salario no puedo, ¿no?, autosustentarme. Entonces digo, ahí hay como distintos reconocimientos. En eso, como clase trabajadora, como sector social determinado, es que uno identifica qué problemas tenemos, qué problema tiene el de la toma, qué problema tengo yo, qué problema tienen ustedes. Entonces, uno identifica, bueno, el problema de la vivienda, ¿no? Dice, ahí voy a mirar el chat por las dudas. Exactamente, mirá, muy bien, ahí dice el problema de la vivienda, tal cual, por ejemplo, el problema de la pobreza, podría decir uno, el problema de lo caro de los alquileres, el problema del transporte público, en ese momento, ahora no porque no viajamos, pero en ese momento muchas chicas de Allende, de Fisque, de distintos lugares, y bueno, el transporte era un gasto altísimo, complejo, complicado, era malísimo, bueno, todo lo que ya sabemos del transporte público. Entonces, uno decía, el transporte es un problema de la vivienda, perfecto. ¿Eso está en la agenda estatal? ¿Están todos los noticieros hablando de que el Estado debería ocuparse de eso? ¿O están hablando, en ese momento yo decía, o están hablando del precio del dólar, que nos afecta a todos? ¿Nos afecta a todos el precio del dólar? ¿O afecta al que quiere comprar, o al que quiere comprar más de tanto? Digo, No, no nos afecta a todos, profe, porque no claro, todos exacto, compramos dólares, no, exacto, o sea, exactamente, exactamente. De hecho, ni los $200, ni $2, ¿no? Digo, entonces, y aparte, ponele que uno pudiera comprar $10. ¿Es el problema de la mayoría de la sociedad cuando sabemos que la mayoría de la sociedad vive con menos de 40.000 pesos? No. ¿Pero por qué es agenda estatal? ¿Por qué hay un grupo y un sector? ¿Y por qué hegemoniza los medios y hasta TikTok y la persona que tiene un duna en la puerta se preocupa por el dólar? Obviamente porque eso también después puede generar que suban las cosas y demás, pero eso tiene que ver con otra cosa. Ahora, la compra millonaria, la compra de dólares, no es un problema de la sociedad, no es un problema de las mayorías. Las mayorías de este país están pensando cómo ganarse el mango en un contexto donde ni siquiera está tan fácil salir a trabajar. Entonces digo, ese es el problema de las mayorías. ¿Por qué no hablan de cómo están los cartoneros, de cómo están las maestras, de cómo está la gente que tenía un pequeño comercio, de cómo está el que tenía una verdulería, ¿por qué no hablan de esa realidad? ¿Qué es la realidad de las mayorías? ¿Por qué no hablan de los estudiantes, de las plataformas que no son gratuitas, de que la educación ha dejado de ser gratuita y hoy el que puede pagarse internet es el que puede acceder a la educación? Digo, esos son los problemas de la sociedad, ¿no? Ahora, lo que se instala en la agenda estatal como que el gobierno debe garantizar, como que el gobierno debe, es lo que un sector logra imponer. ¿Se entiende? Y puede ser un sector como el gobierno, pueden ser otros sectores. Digo, el problema del dólar es un sector, es una defensa de los sectores conservadores, enriquecidos, que todos ya sabemos quiénes son, ¿sí? Entonces digo, o si no sabemos lo vamos a ir charlando, pero quiero decir, es un sector de la sociedad, no somos la mayoría, ¿no? Digo, no es un tema que uno hable en la casa, y si habla en la casa, tiene que ver con qué es lo que dice la televisión, pero no es lo que nosotros necesitamos. Digo, está muy visibilizado cómo la tele construye una realidad, ¿no? En la campaña para ganarle al macrismo, un sector decía, mirá la heladera y apagá el televisor para votar. O sea, mirá si vos te empobreciste o no, ¿no? Digo, mirar la realidad tiene que ver con que, no sé, en mi familia no hablamos de los dólares, nadie compra dólares, hablamos del alquiler de mi hermana que le volvió a subir, de mi viejo que el hermano se quedó sin laburo, de que, bueno, digo, de que está el auto parado, entonces mejor qué hacer con eso, digo, de esas cosas hablamos, ¿no? Y yo que tengo trabajo y que me puedo pagar internet, ni hablar de otros sectores sociales que deciden qué día comen. Eso pasa en la realidad de la Argentina. Entonces, que el Estado tenga que ocuparse primero de los sectores que les molesta lo del dólar y después de los sectores
o que esté mal que cobren el IFE, ¿no? Los 10.000 pesos, habla de cómo el sentido común construye una sociedad, una política, una forma de entender de lo que debería ocuparse la sociedad, ¿sí? Tal cual, ¿no? Ahí estoy viendo el chat, tal cual, de lo mínimo, de lo mínimo. Entonces, los que tenemos esa realidad o los que sabemos que existe, es una falta de respeto estar hablando de otra cosa, pero se habla igual, ¿no? Y se habla igual. Entonces digo, eso es para analizar la categoría de agenda estatal. Y la última preguntita, y ahora vamos a ver cómo estamos, es con el texto de Finkel, hasta superprogramación, siempre digo lo mismo, hasta superprogramación, no lean lo que sigue, si quieren leerlo, léanlo, pero como hay mucho para leer, hasta superprogramación estamos bien. El texto de Finkel plantea que, ¿qué definición? Plantea básicamente eso, cuál es la definición de política educativa, el carácter dinámico que tiene la política educativa, que no es lo que solo la clase dirigente quiere, sino lo que es capaz de llevar a cabo. Y ahí entonces tienen una notita de página 12 sobre la docente que muere dando clases por Zoom, que es media tétrica, pero que en realidad el debate que trae eso es, bueno, qué cosas hoy no estamos ni siquiera dándonos cuenta de que están pasando, ¿no? Lo privado, la vida, digo yo, empecé diciendo la clase anterior, no la de anterior semana, sino la que tuve antes de esta, porque justo me coincidía horarios en que hijes van con padre y etcétera, y tuve que decir, miren, tengo una doméstica complicada, en algún momento apago la cámara, 2 minutos, bajo los pibes de un edificio, subo, no me queda otra porque el turno, porque no consigue otra cosa. Digo, hay una dinámica, ¿no? Yo estoy ahí con ustedes, está cada una en su casa, en la cama, en un rinconcito, una se metió en el baño por los hijos, la otra, ¿no? Digo, toda esa realidad compleja que no sabemos bien todavía ni los impactos, ni qué pasa con todo eso, y eso también tiene que ver con la política educativa y con lo que tenemos que desnaturalizar, ¿no? Y con cosas en las que estamos ahora. Bien, entonces, hasta ahí lo de Finkel, y hasta ahí un poco el TP, ese es el que tienen que trabajar, tienen unas semanas, no se preocupen. Para la clase que viene, nosotros sí ya empezamos, en el teórico seguramente de lunes, Roberto ya arranca, con empezar política educativa a través de la historia, entonces empezamos con 1880 hasta la actualidad. Primer bloque, seguramente 1880 hasta 1930, la que no vio historia, trate de mirarse algún videíto de Canal Encuentro sobre modelo agroexportador, creación del Estado Nacional, alguna cosa así. Miren un videíto sobre la ley 1420, que lo van a encontrar también. Yo ahora voy a agendar a los estudiantes que me mandaron el celu, y les voy a mandar, aunque sea 2 links de los videitos, para que los tengan ahí en los grupitos de WhatsApp. El de la 1420 está bueno, y ténganse a mano 2 cuestiones. Una, hay que leer el texto de Tedesco y el texto de Osla que figuran en la PEDCO para el periodo que viene. Miren los que hablan de 1880 y de la creación del Estado. Y traer acá a mano, tengan ahí, porque acuérdense que esto que yo les decía, el práctico tenemos que trabajar, yo las tengo que escuchar, tenemos que hacer un feedback. Ah, perfecto, ahí me dice que las tiene descargado en un drive, perfecto, buenísimo, ahí los pueden socializar, tal cual, todo sirve, todo, tratemos de andamiarnos entre nosotras. Y, ¿qué quería decir? Que entonces, tengamos para la clase que viene, las fuentes documentales, que son los debates parlamentarios de 1882 y la ley 1420. Aunque sea eso, hayan visto el videito de la 1420, alguna de historia, si no cursó un poco de historia como para tener una idea de qué pasaba, vean el teórico, traten de leer Tedesco y Oslac también tienen que hacer el TP, ya sé que es mucho, divídense, vayan viendo cómo hacen, tampoco estresarse, ahí va a mandar el link al grupo, genial, Jessica, y yo les estoy mandando el de 1420 porque creo que si no lo subimos, y estamos. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Alguna quiere compartir algo de la lectura? Hace 1 hora y 45 que estoy hablando, chicos. Pido por favor que hable alguna. ¿No? ¿Dudas? ¿Nada?
Profe, Dale. Sí, Andrea. Sí, profe, yo. Dale, Gaby, sí. ¿Las clases de 12 a 2 van a ser de ahora en adelante o cómo Sí, sería? sí, Ah, bien, sí. gracias. Después vemos si, por ejemplo, ustedes tienen que exponer y por ahí conviene de a grupos chiquitos, ahí podemos ir como quedando en franjas horarias. Por ejemplo, expone un grupo, entonces decimos, chicas, de 11 a 11 y media, ¿quién puede? Exponen 2 grupos, ¿no? Digo, como vamos a ir mirando eso. Pero bueno, tampoco el cuatrimestre es tan largo, entonces, nada, estamos ya al 17 de septiembre y vamos a estar hasta fines de noviembre, o sea que no nos queda tanto, ¿no? En términos de semanas, son 10 semanas, por lo tanto, 10 clases, así que bueno, vamos a tratar de, y si uno mira los temas, son más o menos uno por clase, o sea que más o menos tenemos que tratar de avanzar por ahí. Bueno, lean, me preguntan, nos vemos el jueves que viene, yo ahora agendo los que tengo y les mando para que les llegue al WhatsApp, y nos vemos el jueves que viene, ¿les parece? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Estamos? no, profe. No, por ahí decir, Sí. profe, que es re interesante ver los videos